Vamos a orar, pedirle ayuda al Señor. Padre, en este tiempo ahora abrimos tu palabra. Necesitamos tu gracia. Necesitamos, como hemos ido diciendo a lo largo de toda esta mañana, necesitamos tu luz, necesitamos que tú nos hagas entender por tu Espíritu, para así aprender y poder aplicar. Abre nuestros oídos. Abre, Señor, también mi boca. Ayúdame a predicar, a exponer tu palabra, tu verdad, seriamente, con temor, con reverencia, y también de la misma manera que los hermanos puedan escuchar tu palabra. Ayúdanos, bendice, glorifícate en medio nuestro, Señor, impartiéndonos todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante en la vida de piedad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Abramos nuestras Biblias en Primera de Reyes. Capítulo 21. La viña de Nabot. Vamos a ver qué nos muestra este pasaje acerca de Dios. No vamos a leer el capítulo entero, pero sí vamos a ir viéndolo por partes. En la narrativa de este libro de Primera de Reyes vemos que el autor nos sigue con la historia de Elías inmediatamente del llamado de Eliseo, que eso fue en el capítulo 19, sino que toca un suceso entre Acab y los sirios, que es el capítulo 20, donde Dios le da la victoria a este rey, a Acab, 2 veces consecutivas. Y nos menciona el relato de la existencia de otros profetas, aparte de Elías y de Eliseo, allí en versículo 13 del capítulo 20. Aquí un profeta vino acá, rey de Israel, le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Ahí vemos no se nos dice el nombre de este profeta. Luego en el versículo 22, vino luego el profeta al rey de Israel, le dijo: ve, fortalécete, considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Ahí vemos a otro que tampoco nos dice su nombre. Y luego en el versículo 28, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, le habló diciendo, y después en el versículo 35, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, lo que da a entender que la posición hacia los profetas de Dios en Israel ya se había flexibilizado un poco y se les permitió que algunos ejercieran su oficio. O quizás de los escondidos por Abdías, que estaban en cuevas, habían salido de sus escondites. No se nos dice en este periodo, que pudo ser de un año más o menos, nada acerca de nuestro profeta, de Elías. Pero los autores coinciden en que fue un tiempo en que él aprovechó para iniciar o por lo menos impulsar una escuela de profetas, instruir a jóvenes en el ministerio profético. Allí lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 3. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Ahí vemos que había profetas en Betel, y luego en el versículo 5 también había profetas en Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas, jóvenes que estaban siendo instruidos en el oficio, en Jericó. Y luego en el 7 también, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas que estaban en el Jordán. O sea que había grupos de profetas, y en todo ese tiempo Eliseo y Elías estaban recorriendo todas aquellas zonas. Y esto es lo que se cree, que estaban impulsando, iniciando una escuela de profetas.
Y este capítulo 20 concluye con una reprensión y serio aviso al rey por parte de uno de estos profetas, por cuanto Acab había soltado al rey asirio, a quien debía haber ejecutado, y no lo hizo. Vemos ahí en el capítulo 20 de Primera de Reyes, versículo 42, y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y nos dice ahí en el versículo 43 que Acab, el rey de Israel, se fue a su casa triste y enojado. Y llegó a Samaria, triste y enojado. Y luego aquí en el capítulo 21 veremos una panorámica de este interesante pasaje donde ya vemos a Elías tratando otra vez con este rey, con Acab, y después de esta panorámica veremos algunas lecciones que Dios ha encerrado para nuestra edificación, consolación y para nuestra exhortación. Entonces vamos a ver la narrativa, trataremos de dividir, hermanos, este pasaje en las secuencias lógicas de su desarrollo. Vamos a ver los versículos del 1 al 4. Primeramente vamos a ver el deseo del rey Acab, la respuesta de Nabot y la reacción de Acab. Pues hermanos, enfadado como había venido a su casa por lo que Dios le había dicho por uno de sus profetas, se le ocurrió a este rey, para distraerse, para olvidarse de esas palabras dichas por el profeta, enfocarse en otra cosa. La finca de su vecino, para distraerse, para plantar algo. Versículos 1 y 2. Pasadas esas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Fíjense, hermanos, en vez de volverse y examinar su vida, ¿cómo y por qué Dios le había dicho esto tan serio? No, sino coge una rabieta, se va triste y enojado a su casa y se empeña en la finca del vecino para ver si se olvida. No que se examine su vida, no porque el Señor me ha dicho esto, sino no. Quiero una finca, voy a plantar legumbres, quiero ampliar mis dominios. Nabot contesta al rey con una negativa fuerte y rotunda, lo vemos en el versículo 3. Dice: y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Esto no lo tenemos que ver como un asunto personal de Nabot, no por capricho, no es como de una manera desafiante, sino porque Dios había prohibido hacer lo que le pedía a Acab. Eso estaba prohibido por Dios. Allí en Levítico 25, 23 lo vemos. Eso está prohibido en la ley de Dios. Miren en el 25, 23, yo se lo leo, de Levítico, dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice el Señor. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Estaba prohibido, no la podían vender perpetuamente. Luego estaba la ley del jubileo, donde se podía redimir otra vez esa tierra si la habías vendido y pagar un rescate por ella, porque eso era de Jehová. Y en caso de cederla por alguna causa de necesidad, tendría que devolverla a esa familia en el año del jubileo, pues la tierra era de Dios y no de ellos, quien le había cedido cada porción a una familia correspondiente. Y esto es lo que quería mantener Nabot. Y por temor a Dios no quería ceder a la petición de Acab. Luego Nabot era uno de esos 7.000 hombres que no habían doblado su rodilla ni habían besado a Baal, que temía y obedecía a Dios antes que a los hombres.
aunque fuera el rey. Y ese rey coge de nuevo otra rabieta. Versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado otra vez. Triste y enojado. Como el niño que le dicen que no y no atiende a razones, aunque fueran justas y rectas. La voluntad de Dios expresada en sus mandamientos, sino que vuelve a su cuarto y se pone a patalear porque le niegan aquello que él quiere. Miren los versículos del 5 al 10. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, porque yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Las apariencias de su mujer y sus soluciones para aliviarlo de su rabieta. Viene como muy cariñosa a ayudar y consolar a su marido, pero sabemos que esto es falso. Esta mujer lo que hacía con su marido no era cuidarlo y ayudarlo, sino más bien inducirle al mal. Y esa Jezabel plantea una astuta trama para darle el capricho a su marido. Escribe una carta con la autoridad del rey para los ancianos, los que gobernaban en esa ciudad, con el propósito en esa carta de dejar claro que la casa real estaba defendiendo a Jehová, su Dios, su ley, el culto, y que la casa real estaba contra Nabot, quien había faltado a Dios y al rey. Versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad con Nabot. Y después, más adelante, esta mujer busca unos testigos falsos que testifiquen en esa dirección, para que de esta forma la sentencia contra Nabot sea segura. Fíjense, bueno, eso está en el versículo 13, versículo 10, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Los versículos del 11 al 16, de lo que hemos leído, el plan se lleva a cabo con toda prontitud y eficacia. La victoria y éxito de Acab y Jezabel es tremenda. Celebraron el juicio público ante todo el pueblo, precedido por las autoridades competentes, esto es, los ancianos. Llamaron a los falsos testigos, los cuales testificaron falsamente contra el justo Nabot, el cual quedó ante todos como blasfemo y rebelde. Por lo tanto, lo ejecutaron apedreándolo fuera de la ciudad. Allí lo vemos del 13 al 16. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. La noticia llegó a la casa real y celebraron su victoria, su éxito. Allí, versículo 14, después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Pues celebraban el éxito. Trajeron mensajeros la noticia de que ya todo estaba hecho, consumado. Ofrecerían a sus dioses el incienso
de gratitud por ser benevolente con ellos, y con el éxito en sus manos, Acab fue a poseer la nueva posesión que había obtenido. Luego allí, desde los versículos 17 al 24, Elías viene a encontrarse con el rey y el mensaje de Dios al rey. Acab estaba disfrutando de su nueva adquisición cuando vio que se presentó allí el último hombre que le gustaría ver en tales circunstancias. Notad sus palabras de saludo en el versículo 20. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y Elías le describe por la palabra de Dios lo que había hecho para conseguir esa viña de su vecino. Versículo 19, la primera parte: y le hablarás diciendo, ese era el mandamiento del Señor para Elías, que se levantara y descendiera a encontrarse con el rey de Acab, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y luego le anuncia las consecuencias que traerá Dios por este hecho, la segunda parte. Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar, versículo 19, donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y luego también le anuncia las consecuencias sobre sus descendientes, versículo 21-22. Y aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Y también le anunció las consecuencias sobre el cerebro del plan, la cabeza pensante, Jezabel. Versículo 23. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. La reacción de Acab ante el mensaje de Elías. Estamos considerando la narrativa y ahora entraremos en las lecciones. Versículos 25-29. 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Hay un aparente arrepentimiento, pero cuando leemos el resto del capítulo nos confirma que este rey nunca se arrepintió, sino que se vendió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Mire el 25. A la verdad ninguno fue como Acab. Esto es un resumen ahí que ponen entre paréntesis de lo que fue la vida de Acab después de todo esto. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Hay diferencia entre un arrepentimiento verdadero y uno que se le parece, pero que no lo es. Pero con todo hay un aviso de alivio de parte de Dios, de aplazamiento del seguro juicio de Dios que vendría sobre Acab, sobre su casa y sobre su esposa Jezabel. Algunas lecciones, hermanos, acerca de Dios y su proceder, que es lo que ahora nosotros queremos. La primera es esta lección. Dios observa, conoce y toma nota de todos los hechos malos de todos los hombres. Dios observa, conoce y toma nota de todos los hechos malos de todos los miles y miles y miles de hombres, personas que están en todo el planeta.
En forma de precepto y afirmación se nos dice en las Escrituras, en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y en Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice la palabra de Dios: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Pues eso, hermanos, es mostrado aquí, en la vida de este rey, y el mensaje del profeta de Dios. Acab sabía de esta sencilla afirmación, que los ojos de Jehová están en toda la tierra, contemplando a todos los hombres, buenos y malos. Él lo sabía, él conocía esta verdad. Era un rey de Israel, no era un pagano, pero conocer esa verdad no significa que tuviera repercusión en él, que le marcara la pauta en su vida y proceder. El conocimiento que él tenía de esto no lo llevaba a temer a Dios, a andar en obediencia, a andar en temor, en un arrepentimiento verdadero. No. Es más, asumiendo que había cometido el crimen perfecto. ¿Y por qué el crimen perfecto? Porque no lo mató él. Él no fue el que mató a Nabot, ni siquiera a su mujer, sino que se estableció un juicio legalmente, con sus jueces y testigos. Fueron los jueces quienes dieron su veredicto y sentencia. Por eso decimos que fue el crimen perfecto. Acab ya estaba en la viña, todo el pueblo y los ancianos estaban de acuerdo con lo que había pasado. Nadie veía nada malo. Todo se había hecho legalmente, un juicio, con testigos, con los ancianos. En verdad, el plan de Jezabel era el crimen perfecto. Pero había uno a quien no podían engañar: a Dios. Él había visto todo lo que hubo en esa trama. Todo. Y cuando estaba tranquilo, vino el tremendo mensaje que Dios sabía lo que había hecho. Y las consecuencias de lo hecho le es anunciado. Sus conocimientos acerca de Dios le dejaban tranquilo aún habiendo hecho lo que había hecho. ¿Hay alguno aquí sentado entre nosotros así, que cree que ha hecho la jugada perfecta para salirse con la suya? ¿Que ha engañado? ¿Que ha mentido? ¿Que ha mentido en su trabajo? ¿Que ha mentido a su esposa? ¿Que ha mentido a sus padres? ¿Que ha mentido a su esposo? ¿Ha engañado a otros y como nadie lo ha visto, nadie se ha enterado, está tranquilo y puede disfrutar de su vida? Pues el problema no es hacer o no hacer, sino si me han visto o no me han visto. Si alguno piensa así, de esa forma, si llegamos a pensar así en nuestro corazón, en nuestra mente, de esta manera, entonces somos como Acab, que pensaba que con disfrazar el crimen y el hurto, la mentira y el engaño entre los hombres, ya todo está arreglado. Nadie lo ha visto, nadie se ha enterado. Pero Dios lo ha visto, y no solo lo ha visto, sino lo está viendo. Pues sus ojos no son como los nuestros, que solo ven el presente, sino este Dios es el Dios eterno, para quien no hay pasado. Él no tiene que usar la memoria y se le van algunas cosas de su mente como nos pasa a nosotros, sino que eso que nadie vio y que se ha hecho hace mucho tiempo, Él está viendo como si se estuviera haciendo ahora, porque no se ha arreglado. Mirar si no allí en Hebreos 4:13, dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Pero no se refiere a las cosas
del presente, sino a todas las cosas. Las presentes, las cosas pasadas y las cosas futuras. Pues para Dios todo está en presente. Se puede llegar a creer que porque ha pasado mucho tiempo ya eso está medio arreglado. Pero Dios ahora mismo lo está viendo aunque apenas uno lo recuerde. Ante Dios no hay pecados secretos. Y aunque eso se hizo y salió tan bien que nadie lo vio, no son otros hombres quienes van a juzgar a todos los hombres y mujeres en el día señalado, porque estos no tendrán que dar cuenta por sus pecados a otros hombres, sino ante Dios, que lo vio todo. Que lo vio todo. Por eso tenemos que recordar la tremenda afirmación de Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Los hombres encubren sus pecados, los esconden, quieren vivir como si no los hubieran hecho, hacer la vista gorda a ellos y tratar de esa manera de disfrutar de la vida. Quieren sepultarlos en el baúl del olvido y seguir como si nada se hubiese hecho. Pretenden estar tranquilos porque nadie los vio cuando lo hacían. Pues bien, hemos de escuchar la palabra de Dios. Lo que nos dice aquí, no prosperarán, no se prosperará, no prosperaremos si encubrimos nuestros pecados. Pues Dios los tiene delante y Él está contra ese pecado y contra ellos. ¿Por qué está en contra de ellos? Por encubrirlo y no confesarlo. El que encubre sus pecados no prosperará. Si siguen por ese camino, se tendrán que enfrentar con él. La única forma en la que Dios ya no vea el pecado es confesándolo, la segunda parte de esa escritura. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esa es la única forma en la que Dios ya no vea el pecado. Es confesándolo ante Dios y contra quien lo se hizo. Y además, apartándose de él, de esos pecados. Es así como se halla misericordia. Es así como el único Dios deja de ver ese pecado. Lo cubre, lo sepulta, como nos dice ahí en Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 18, que dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él lo cubre, lo sepulta, se olvida cuando se confiesa ese pecado y se aparta. Si alguno no pertenece a Cristo, el sacrificio de Cristo es tal que confesando nuestros pecados y apartándonos de ellos, Dios los limpia y los quita de delante de sí mismo, por amor a su Hijo Jesucristo, por causa de su obediencia y su justicia y su muerte. Es que Dios puede tener misericordia y mostrar gracia. Y esa es la misericordia, que Dios perdona y limpia el pecado de aquel que no lo encubre, que no lo justifica, que no lo tapa, sino viene ante Él y lo confiesa para apartarse. Y esto, ¿cómo lo tenemos que tener en cuenta los hijos de Dios? Esto sigue siendo un gran principio para nosotros también. Nosotros no estaremos en descanso y en paz hasta que no confesemos nuestros pecados. Si nosotros estamos encubriendo algún pecado, no creamos que con el arrepentimiento del principio eso ya está así solucionado.
La causa de no tener la comunión con Dios que antes uno tenía, la razón de por qué la paz y el sosiego del alma huye de uno, es porque el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará. Miren el Salmo 32. Miren las consecuencias, versículo 3 y 4, las consecuencias de lo que estamos considerando, de encubrir el pecado. Versículo 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa es la consecuencia de no confesar, de lo que estamos considerando, de no prosperar, de no tener la comunión con Dios que antes uno tenía, de el por qué la paz y el sosiego del alma como que ya no está en uno. Pues aquí está, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y la resolución de declarar y no encubrir, miren el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego, por último, la dicha del perdón y de tener una conciencia limpia y sin condenación, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué necedad es entonces de tratar de encubrir lo que es tan evidente delante de Dios, lo que no puede ocultarse ante sus ojos, porque Él lo ve, aunque nadie lo haya visto? La siguiente lección para nosotros de este capítulo que estamos considerando es que Dios en ocasiones permite que el mal triunfe sobre el bien por algún tiempo. Esto es muy necesario que nosotros lo entendamos. Cómo Dios, sabiendo el plan perverso y malvado de Jezabel y Acab sobre este hombre Nabot, fiel y obediente, y teniendo recursos Dios suficientes, no lo paró, sino dejó que todo eso se llevara a cabo con éxito. Si Él sabía lo que iban a hacer y en qué acabaría todo esto y podía pararlo, ¿cómo es que no hizo nada Dios? ¿Cómo es que Dios puede cruzarse de brazos ante toda esta trama y maldad, viendo todo este engaño, falso juicio, falsos testigos, calumnia sobre un hombre totalmente inocente y justo? Este Nabot, por obedecer a Dios y por mantener su palabra, le cae lo peor que le puede caer a un hombre. Y Dios no hace nada al respecto. Los malos progresan en sus planes y los justos perecen ante ellos, y Dios está como ausente, como un mero espectador. Este hombre que andaba rectamente delante de Dios, a quien temía a Dios más que a los hombres, aunque fuese el mismo rey que viniera a inducirle a desobedecer la palabra de Dios, y él no cedía. Y es por esa causa que se le acusó y quedó como un blasfemo de Dios ante todo el pueblo. Y así murió y Dios no hizo nada. Y no solamente murió él, murieron todos sus hijos también. Porque el rey Jezabel no quería que ninguno en el futuro se levantase a reclamar esa heredad. Y ahí lo vemos en 2 de Reyes 9:26, como no solamente perdió la vida Nabot, sino también murieron sus hijos.
9:26, está hablando Jehú, que va a aplicar la justicia de Dios, el juicio de Dios sobre toda la casa de Acab. Dice en el versículo 26 que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga por ello. La sangre de sus hijos también murieron. Estos perversos reyes se alegran de su maldad y comen el fruto de sus engaños, y en cambio el justo y recto sufre como si fuera un perverso. ¿Qué Dios es este que podemos llegar a pensar en lo más profundo de nosotros, hermanos? Que permite que suceda esto. No estamos mirando un suceso aislado en la palabra de Dios. Recordar a Caín y Abel, recordar a Jeremías, el profeta, o el apóstol Pablo. Verlo también como lo citó Cristo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Miren también el repaso que hace de esto Jesús allí en Lucas 11, versículos 49 y 51. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Ojeemos también la historia de los mártires de la iglesia primitiva, todos los que han tenido que padecer por causa de la fe en manos de malvados y engañadores. No estamos ante algo que Dios hace muy de vez en cuando, sino con frecuencia. El Dios de las Escrituras nos enseña que a veces el mal triunfa por un tiempo sobre el bien. Esto es algo que pertenece al orden actual de las cosas y del proceder de Dios. Y si nosotros no lo asumimos y asimilamos bien, los malos cobran alas y aliento para seguir en su maldad, y los hijos de Dios se ven envueltos en perplejidad y dudas con respecto a su Señor, en su proceder. Mujeres como Jezabel, que persigue a los profetas de Dios y no les pasa nada, que sentencia a muerte a Elías y sigue, que trama para matar a Nabot y puede ver cómo se lleva a cabo su plan. Cumple con creces los antojos de su negro corazón. Y Dios no actúa inmediatamente al respecto, sino la deja. Esto hace pensar como que a Dios le da igual una cosa que otra. Si hay alguno aquí que la benignidad de Dios no le ha guiado al arrepentimiento, que sabe que está andando mal, pero Dios no le ha hecho nada y sigue tranquilo, y por eso sigue rechazando a Cristo y a su palabra, sepa que no siempre va a ser así. Dios es fuego consumidor, y en su bondad ha retenido su fuego sobre esa persona. Pero no piense que siempre va a ser así Dios. Para los hijos de Dios, esto en verdad nos puede dejar perplejos y sacudir nuestra fe. Recordar a Asaf en el Salmo 73. Un hombre que quería andar íntegramente delante de Dios y está siendo azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas.
Y sin embargo, aquellos impíos a quienes él veía no son ni azotados, ni están bajo congoja, y logran todas las cosas que quieren. Miren versículo del 4 en adelante. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. De ahí que este Asaf estuviera a punto de abandonar a Dios. En cuanto a mí, dice versículo 2, casi se deslizaron mis pies, viendo esto y sufriendo esto. ¿No ha sido o es este nuestro problema en ciertas etapas de nuestra vida, hermanos? Y decimos a Dios, Dios, ¿cómo es que tú no estás haciendo algo? ¿Qué haces cuando ves que el mal prevalece sobre el bien por un tiempo, hermano? ¿Qué es lo que piensa tu mente cuando ve toda la maldad en el mundo? Dios nos ha dicho que esto pasa, y pasa con frecuencia. Y es más, muchas veces forma parte de la vida del Hijo de Dios. Y nos ha dicho cómo debemos entender y asimilar esto. Y qué hacer cuando nos hallamos atravesando esta situación, cuando el mal prevalece sobre el bien y Dios no interviene. Pues miren, en la epístola de Pedro fue escrita a creyentes en esa situación, allí en Primera de Pedro. Capítulo 4. Versículos 12, 14, 16. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna extraña cosa os aconteciese. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Y da la explicación en el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahí da la explicación el apóstol Pedro. Pero veamos en la misma carta, en el capítulo 2, versículo 20, creyentes que están experimentando en sus vidas cómo el mal triunfa sobre el bien y lo que Dios les dice para que encajen esto. Miren, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y esto Dios nos lo dice para que lo encajemos bien, para que podamos entenderlo. Que hacen el bien y sufren, pero sufren porque precisamente están haciendo el bien y lo soportan. Cargan con eso sobre sus hombros y siguen adelante. Pues eso es aprobado por Dios. A Dios le agrada. Él parece que no hace nada, pero ¿cómo le agrada a Dios esto? Que sus hijos respondan así. Que ellos sufran por hacer el bien y lo soporten.
¿Tú quieres agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios. Pues aquí nos dice Dios una de las formas. Soportar por hacer el bien. Sufrir y soportarlo por hacer el bien. Este era el caso de Nabot. Hace bien y sufre. Vaya un pago y recompensa se puede encontrar aquí por hacer el bien. Por ser fiel a Dios obedeciendo su palabra y no vender el terreno que Dios le había asignado y recibe el amargo pago en este mundo. Quedar delante de todo su pueblo como un blasfemo de Dios y un rebelde para con el rey y ser muerto a pedradas. Hay quienes predican por ahí que si vienes a Cristo verás que todos tus problemas van a ser solucionados. Pues habría que decirle a estos predicadores que vayan a predicar el Evangelio a Nabot. Pero siguiendo este pasaje del capítulo 2, no solo nos da la posibilidad de que esto pase, sino miren la primera parte del versículo 21, que este es el propósito para el que hemos sido llamados. Pues para esto fuisteis llamados, para esto. Que este es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, para que vean en tu vida aquí cómo en ocasiones el mal triunfa sobre el bien por un tiempo y Dios no hace nada. Esa es la senda que nos marcó Cristo. Nos llamó para seguirle, para estar con Él, para compartir con Él. Pues eso es lo que tenemos que pasar con Él aquí. Miren el versículo 22, el cual no hizo engaño ni se halló engaño en su boca. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo después de no haber pecado, ni hacer mal, ni haber engaño en su boca y sufrir todo lo que tuvo que padecer por eso mismo? Pues versículo 23, encomendar su causa al que juzga justamente. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esto es lo que debemos hacer cuando en nuestra vida el mal triunfa sobre el bien, que somos perjudicados. Esta es la ocasión para encomendar tu causa al que va a juzgar con justicia. Esta debe ser nuestra actitud y nuestro camino a seguir. Hay que saber apoyarse en la sabiduría y la misericordia de Dios atravesando esa situación concreta, sabiendo que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Y esto es lo que tenemos que hacer cuando nos venga encima algo de esto, que por causa de la justicia, por causa de hacer el bien, suframos y Dios no intervenga. Atravesando estas cosas o mirando a este Nabot, no podemos entender las razones de este proceder de Dios. Por eso tenemos que buscar cómo poder apoyarnos en la sabiduría y la misericordia de Dios, sabiendo que en el tiempo que ha determinado, Él hará justicia y no quedará nada de esto en el olvido. Pero si no hacemos esto, si no confiamos en Dios, en el que juzga justamente esas circunstancias concretas en su tiempo determinado, empezaremos a cuestionar a Dios. Y la amargura hacia la Iglesia y hacia los hombres es lo que llenará nuestro corazón. Y esto puede ser uno de los primeros pasos que se da hacia la apostasía. Mirar mal las formas, el proceder y los caminos que coge Dios para hacer sus cosas, sus propósitos.
no entenderlos. Y este podría ser uno de los grandes problemas de los creyentes a los que se dirigió la epístola a los hebreos. Ya no querían seguir padeciendo, ya no querían seguir siendo perseguidos por vivir acorde a la verdad, por hacer lo recto, lo que es justo, por obedecer a Dios. Y en ningún sitio se nos avisa más seriamente de la apostasía como aquí. La tercera lección que aprendemos, y ya un poco más rápido, Dios cumple sus promesas de juicio sobre hombres y mujeres que han hecho lo malo ante Él. Fíjense allí de nuevo en nuestro texto, en Primera de Reyes, Acab y Jezabel estaban empezando a disfrutar del éxito de su trama y precisamente en ese momento apareció Elías con el anuncio del juicio de Dios sobre ellos. Como hemos considerado, hemos leído antes en el versículo 23 sobre Acab, versículo 22 sobre todos sus descendientes, toda su casa, sobre Jezabel en el versículo 23, y cómo se llevaría esto de la forma más baja e indigna que se iba a realizar. En el versículo 24, el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A Jezabel le ocurre, según le había sido anunciado por el profeta, allí en 2 de Reyes 9:30-37, fue arrojada por una ventana y cayó al suelo y los perros la devoraron. Y solamente se encontró unos huesos suyos, la habían devorado completamente. Y toda la familia de Acab, lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 10, versículo 17. Eso era muy duro, pero era la verdad. Y las ruedas del molino de Dios van despacio, muy despacio, pero muelen todos los granos y ni uno de ellos caerá solo en tierra. Todo cuanto ha dicho a su tiempo vendrá a pasar. Por eso ninguno de nosotros puede estar jugando con el juicio de Dios, que en su bondad lo retarda y no actúa inmediatamente. Eso no quiere decir que no vaya a hacer nada. El que encubre su pecado no prosperará, ya lo hemos leído. Y Dios se encargará a su tiempo de que ese que lo encubra no prospere, pues la paga del pecado es muerte. Y si no se arrepiente, perecerá, sea quien sea. Pues Dios cumple sus promesas de juicio sobre los hombres de tal manera que ninguna de su palabra al respecto caerá en tierra. Y por último, Dios no se deleita nunca en ejecutar su juicio. Soporta y es paciente hasta donde puede y debe soportar. Y observemos esto en los versículos 27 al 29. Un aire de arrepentimiento de Acab, no del todo real, según se ve luego en el capítulo 22, versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dije, iré a la guerra contra Ramón de Galat o la dejaré. Tenía sus propios profetas. No había habido ningún arrepentimiento real. Seguía en lo mismo. Y Josafat, el rey de Judá, y aquí algún profeta de Jehová, mira el versículo 8. Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. Le aborrezco. No había habido un arrepentimiento verdadero. Le aborrezco. Versículo 27. Cuando éste viene y le da el mensaje que Dios le había dicho que tenía que darle, ¿qué es lo que hace este rey? Pues miren el 27. Y así dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel
a Micaías, hijo de Imla, y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Lo metió preso a los profetas de Dios, al mensajero de Dios. Pero fíjese, aún así, con ese arrepentimiento, esa humillación del rey, fue suficiente para que Dios hablase a Elías de postergar su juicio sobre la casa de Acab, de tal manera que no lo vieran sus ojos, sino sería en el tiempo de su hijo. Dios nos muestra que retrae sus juicios tanto como sea posible mientras esté en consonancia con su propio carácter. El juicio prometido sobre cada pecador es una obra justa que viene de la santidad de Dios y lo tiene que cumplir. Pero de ninguna manera Dios se deleita en ello. Lo retarda y aplaza hasta donde puede. Allí lo vemos en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Él no se deleita en condenar al impío, en traer juicio al pecador y condenarlo eternamente. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Recordar el énfasis creciente que se desarrolla allí en Ezequiel 18:23. Dice el Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo la muerte del impío? Y lo deja en pregunta. Tú asumes la respuesta. Versículo 32. Aquí ya quita toda duda, pues lo afirma directamente. Porque no quiero, versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y luego en el 33:11 vuelve sobre lo mismo, pero bajo juramento y con todo su afecto y énfasis. Allí en el capítulo 33, versículo 11, diles, vivo yo, esto es juramento por su propio nombre, por sí mismo, vivo yo. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios da tiempo, extiende su misericordia, incluso sobre los malos y los perversos. Nabot muere por ser fiel a Dios. Y aquellos perversos que planearon su muerte, Dios les demora y retarda el juicio prometido. Esta es la riqueza de su benignidad, paciencia y la longanimidad de Dios. ¿Cuál es la explicación de que alguno esté todavía con tranquilidad después de haber estado rechazando y resistiendo la voluntad y la verdad de Dios hasta este día? Es porque Dios no se deleita en el juicio, sino que es paciente para con todos. Pero el juicio vendrá sobre él si no se ha arrepentido. Vendrá seguro que esta su benignidad guíe al arrepentimiento. Así que así es Dios, nuestro Creador, que se manifiesta de esta forma como Dios que conoce, observa y toma nota de todos los hechos malos de todos los hombres, que cumple sus promesas de juicio sobre los hombres y que no se deleita en ellos. Y esto nos lo muestra Él para que el hombre se vuelva a Dios, deje su mal camino
y venga a buscar el perdón y la vida que ha preparado en Cristo. Hermanos, siendo así que los caminos de Dios en esta vida y en este mundo es que a veces deja que el mal triunfe sobre el bien por un tiempo, cobre aliento a nuestra alma y se esfuerce nuestro corazón. Esto no quiere decir que Él esté ausente, sino que esa es su forma de actuar, por razones que solo Él conoce. ¿Qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios? Pues lo que hemos visto antes en la epístola de Pedro, pero también esto, 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.